que personalmente siempre le he tenido gran admiración. Él fue mi profesor en posgrado, me enseñó la lectura de Antonio Gramsci, y posteriormente con la lectura de Antonio Gramsci, con sus propias fuentes, fui extendiendo un conocimiento, si no separado, siempre inspirado de Antonio Gramsci, a la teoría de las élites. El profesor aquí es un profesor muy importante, si no saben, es fundador del Situán, es fundador de la UAM Iztapalapa. Esta universidad se fue construyendo hace 45 años con muchas dificultades. Yo soy de la generación 77 de ciencia política y a partir de ahí he visto un crecimiento importante de la UAM, donde ahora hemos tenido los festejos de los 45 años y se nos dice que de alguna manera el esfuerzo que hicieron en esos años está redituando. ¿Qué más puedo decir del doctor Francisco Piñón? Puedo agregar que no solo es mi maestro, sino muchos maestros que tuve, también él fue su maestro. Qué bueno que tengan cursos con él, porque es un profesor de una cultura extraordinaria, cuya especialización es el Renacimiento, pero no solo es especialista en el Renacimiento, sino se extiende a muchas facetas. Puede entrar a mundos filosóficos, religiosos, y los filósofos siempre he sentido que andan más que los de ciencia política, andan siempre con las musas, y parece que ahora la musa de la poesía cayó en él. Bienvenidos compañeros, gracias doctor, y se declara a nombre del director Juan Manuel Herrera, que está ausente en estos momentos, declaramos abierta el evento Poesía y Filosofía del doctor Francisco Piñón. Gracias. Muchas gracias, buenos días a todos. Bueno, yo sé que muchos de los que están aquí conocen al profesor Piñón porque han tenido pues la suerte de tener clases con él, pero solo voy a dar algunos datos generales muy rápidos para abundar un poco en lo que ya dijo el maestro Marco Ibáñez. El doctor Piñón Gaitán es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Filosofía Política por la Universidad de Santo Tomás en Roma, licenciado en Filosofía por la Universidad Gregoriana de Roma y licenciado en Filosofía y Letras por el Moctezuma College de Estados Unidos. Es profesor investigador de tiempo completo en el Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, profesor de Filosofía Política en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y presidente del Centro de Estudios Sociales Antonio Gramsci. Autor de numerosas publicaciones, tanto en México como en el extranjero. Y bueno, me da mucho gusto que estén ustedes presentes en este evento Poesía y Filosofía, porque ahora más que nunca, y sobre todo ustedes que son las nuevas generaciones, es importante reflexionar en torno al ser humano, a las humanidades, qué somos, hacia dónde vamos, en un mundo que cada vez está más guiado por lo económico, ¿no? Ya no somos para las relaciones internacionales, ya no nos ven como países, como estados-naciones, como se hacía antes, ahora somos economías, ¿no? Y entonces nos clasifican como economías en desarrollo, economías emergentes, etcétera, y bueno, el ser humano ¿dónde queda, no? Es entonces una gran oportunidad la que tienen todos ustedes, pues, de participar, reflexionar en torno a el ser humano, la filosofía, la poesía, ¿no? Qué mejor combinación, y bueno, que les deje una gran enseñanza para replantearnos hacia dónde va el mundo y hacia dónde lo podemos redireccionar, sobre todo ustedes que son jóvenes, que tienen esa posibilidad. Y pues quiero felicitar al doctor Piñón Gaitán por esta idea pues tan buena de este evento, y pues espero que tengan unas jornadas muy fructíferas. Muchas gracias.
En esta mañana vamos a hablar de poesía y filosofía, pero espero que no se desilusionen, porque no será poesía clásica la que ordinariamente se estila en los últimos tiempos, la que va perdiendo la figuración, la imagen, porque yo me voy a colocar en la misma línea que un día Dante se refirió cuando hablaba de poesía popular, de poesía de pueblo, de poesía primitiva, que después obviamente Hegel hablaba también en una crítica a los filósofos de la Ilustración. Les decía que ellos, parecía que leyó a Gramsci, sienten y se distraen con cosas a veces nada más interesantes, con rasgos superficiales. Y Hegel decía, olvida que salen de una experiencia de una gran tradición. Por eso me curo en salud, yo no soy poeta en esa línea clásica. Podría decir que ni siquiera hago poesía. Escribo lo que sale así, andando por la calle, lo que sale del corazón, ¿no? Por ejemplo, lo siguiente: ¿por qué no gozar las pequeñas cosas de la vida? Las que están allí, las que vistas agradan, las que te producen embelezos, nostalgias, fantasías. Gozar las pequeñas cosas de la vida, aquellas que al caer la tarde te hacen recordar las miradas tristes, las sonrisas claras, la noche sosegada, los largos inviernos, aquellas que por simples no producen embelezos, las que nacen porque sí, con el sol de la mañana, tal vez las que conforman la monotonía de la vida, el temblor de una gota de agua, la pequeña flor blanca, el hendidura de la piedra, un riachuelo que vaga de montaña, el pan bueno, el vino amargo, la mirada clara. ¿Por qué no gozar las cosas sencillas de la vida? Recuerdo que cuando me refería a Hegel y a Dante y a Pasolini también, en volver a una poesía dialectal o a una poesía de pueblo, aquellas que se sienten, que no se pone nada más la exclusividad del corazón. Mi colega Jorge aquí presente me dio otra idea también, y agradezco, que ya Vico, que él es un maestro de Vico, hablaba también del lenguaje primitivo, si no me equivoco, Jorge. Entonces, ciertamente volver a eso que por desgracia vamos perdiendo. Lo que yo voy a decirles en esta mañana, quiero que sea, obviamente no reniego mi formación en la disciplina filosófica, y lo van a notar ustedes, ¿no? Pero quiero empezar en primer lugar con un grito de protesta por lo que escuchamos esta mañana del golpe, ayer en la noche del golpe de Estado en Bolivia. Y voy exactamente a decir lo que yo escribí allá en 1970, cuando cayó Allende. 71, ¿no? Escribí, recién escuchada la noticia, lo siguiente: me sentí impotente y escribí lo siguiente: impotencia es como tener una espada sin cabezas que cortar, es tener una ventana y una luz sin respirar, es como tener 1000 manos sin nada para aprisionar, es tener una cabaña en el bosque sin poderla ya habitar, es como tener un hijo y no poderlo gritar, es tener una esperanza que se muere sin cesar, es como tener unos ojos que ya no saben llorar.
Es como tener una copa y no poderla llenar. Es como tener un lienzo en blanco y no poderlo manchar. Es como tener una barca descompuesta en alta mar. Es como tener 1000 bocas sin labios para rezar, con un enemigo enfrente y no poderlo matar. Es tener una sonrisa y ver llegar a la muerte que me ordena ya zarpar. Eso lo escribí con ocasión de, obviamente, la muerte de Salvador Allende. Con los tiempos que corren de tinieblas, estamos en la hora cero. Y si seguimos exactamente así, como dijo esta niña, la Dinamarca, ¿cómo se llama? Thunberg. No. Tenemos que rehacer esta cosa que se llama tierra. Esta cosa que se llama tierra y tiene una historia luminosa y al mismo tiempo terrible. Que de repente dan ganas de suscribir el manifiesto de 1929 de André Breton, que decía dan ganas de agarrar la metralla y disparar. Pues bien, en este momento, en estas horas de tinieblas, me llegan, por ejemplo, lo siguiente. Pájaros de primavera. Pájaros de primavera, ¿por qué vuestro canto en tiempos de tiniebla? ¿Por qué no anuncian la oscuridad, la incertidumbre, la desesperanza? ¿Por qué ese canto tan intenso a la luz, a las flores? ¿Por qué el trino en estas horas de hojas secas de la historia? ¿No escucháis acaso los lamentos de los hombres? ¿No os hiere el requiem eterna momini de una humanidad abandonada? Vuestro canto, pájaros de primavera, ¿por qué no celebran los sueños rotos, la interminable decadencia, los ojos apagados, la marginación de los desheredados? ¿No saben ustedes que los hombres hemos perdido la nostalgia y que las espadas son espadas muchas veces envainadas? ¿Por qué todavía juegan ustedes con el viento, con la rama del árbol, con el azul del cielo? ¿Acaso porque la primavera puede borrar todos los holocaustos, derribar todos los muros, olvidar los inviernos? Pero pájaros de primavera, es tan negra la noche y tan terrible el tedio. Solo os pido una cosa: cantad al menos. Preguntas de la vida. Ante esta oscuridad, una pregunta filosófica. Preguntas a la vida. Preguntas que tal vez no tengan respuesta por ahora. Como diría Heidegger, cuando lo casi obligaban a decir si la filosofía de él tenía un porvenir para hacer algo como otros, como Marx, como Hegel, y él dijo, no sé, tal vez en otro pensamiento, tal vez en otro pensamiento. Preguntas de la vida. ¿Por qué tan breve la vida? Exclama más de algún viejo. ¿Por qué tan grande el amor? Sueñan que sueñan los jóvenes. ¿Por qué la espada en su sitio? Grita el que quiere cambiar un mundo. ¿Por qué los niños se mueren y los viejos ya no son lo que ellos creyeron que fueron? ¿Por qué los sueños son relámpagos de fuego, terciopelos que se queman, abandonos que llegan, soledades que hieren? ¿Por qué esa pesada carga a la hora del crepúsculo? ¿Por qué al suicida se lo traga la corriente? ¿Quién por los misterios de la vida le ha cortado las alas? ¿Por qué se queda la mano tendida
aprisionando la nada, hilvanando recuerdos, esperando la muerte. ¿Por qué lo luminoso de la historia no ha alumbrado todas las orillas y tan fuerte la palabra? ¿Por qué la vida tan breve y la vigilia tan larga? ¿Por qué la vida tan breve y larga la vigilia? ¿Por qué se rompen los sueños y se apaga la mirada? ¿Por qué si el vino es tan dulce nos deja la boca amarga? El ángel de la historia. A propósito del Años Novos de Paul Klee, el ángel de la historia padece tempestades, anuncios de tragedia, decadencias que llevan cargada la desesperanza. Ya me encierran grito, protesta, rebeldía. Solo paso sobre flores secas de un invierno. ¿Es acaso el ángel que olvidó su paraíso? Tal vez ni siquiera intentó ser como Dios. Se expulsó a sí mismo del Edén. Mató a su hermano Abel. ¿Qué hizo con su hermano Abel? Sus alas se enredaron en la noche. Extravió su rumbo. Quemó en nombre del progreso ilusiones, sueños. Construyó muros, encadenó la libertad, hizo del hombre un lobo, encerró en sí mismo la utopía, olvidó ser el ángel nuevo de una historia sedienta de fraternidad. Recuerdo una poesía, parece que viene de Arabia, muy breve, lacónica, y retrata exactamente como expresión de nuestra, por lo menos en muchos de sus ángulos, decadente humanidad. Decía: soy Eva, tuve 2 hijos, el más joven se llamaba Abel, el otro, el más viejo, Caín. Preguntadle, simplemente preguntadle. ¿Qué ha hecho obviamente Caín? Al caer de la noche, en estas horas negras de la historia, sin horizontes optimistas, en medio de tantas barricadas, lo que se me ocurre acá en la noche, por lo menos en este horizonte que tenemos y que se siente de decadencia desde hace muchos siglos, pero ahora como que llega el paroxismo. Al caer la noche, cuando el vacío hiere y los ojos parecen apagarse, cuando más necesitamos luz y claridad en las miradas, cuando el viento se ha llevado casi todos los recuerdos y las palabras ya no tienen sabor de libertad y nos nacen anticipadamente congeladas, cuando los días se vuelven números sin alma, monótonos pasos presurosos, fabricados para cortar las alas de quienes se atreven a caminar caminos nuevos. Hoy, cuando las madrugadas cada día son más frías y el rocío ya no tiene el calor de la gota de agua y no tomamos como antaño rosas y estrellas simplemente en el hueco de la mano, porque hemos perdido en general los hombres la nostalgia. Cierto, la humanidad carga una pesada lápida en la espalda y ha vivido tanta decadencia que respira por la herida abierta de sus venas, como dijera el poeta de América del Sur. Pero tal vez, para no morir de tedio, todavía admiramos la belleza furtiva de la flor y esperamos ingenuamente el resplandor de una noche estrellada. Tan negra son las noches de nuestros tiempos, grises de esta historia, que ya nuestros ojos apenas si recuerdan cielo azul
y el riachuelo alegre que baja de montaña. El sol agoniza en todas las conciencias y hasta los pájaros han perdido de las noches su nostalgia. Y nosotros tal vez ya no podamos preguntar si veremos futuras primaveras. La niebla tan espesa en nuestro cielo nos invade por doquier, en estos eternos espacios infinitos que Pascal y Giordano Bruno descubrieran. Pareciera que revolotean en inmenso círculo cerrado, como murciélagos perdidos en la nada, que ni siquiera saben que han perdido sus alas y sin rumor solo arrastran sueños rotos en una tierra que expulsó sus paraísos. Podemos parodiar con temblor y terror a nuestro Nietzsche. ¿Por qué no anunciamos que la tierra ha muerto y que nosotros hemos sido sus verdugos? ¿Hay palabra más dura cuando la noche muere? ¿Algo más terrible que ir rodando sin sentido de existencia? ¿Cuánto tiempo podrán vivir las primaveras? ¿No serán acaso como sombras que proyectan sus soles ya apagados? ¿Podemos predecir que después de los inviernos podemos poner rosas rojas en la mesa y ver con ternura las estrellas? Ojalá que todavía, a pesar de todas las tragedias de esta misteriosa condición humana, podamos contemplar la lluvia tranquila del otoño, deletrear todas las cosas bellas con su nombre y tener siempre una luz clara en la mirada. No es vino, es café. Otra más o menos que huele a filosofía. Jorge, tú no escuchas. Aquí no es apto para filósofos. Escribir lo absurdo de la vida. Quiero escribir hoy las cosas más absurdas de la vida. Que Dios, lo que esto signifique, no es Dios. Que es uno cualquiera caminando por la calle, que el mundo no tiene fundamento, ni sentido, ni razón de su existencia, que yo y todo lo que me rodea no ha sido sino un juego de azar, un simple echar los dados en el mundo y observar cómo chocan los contrarios, cómo duelen las nostalgias, cómo las ilusiones crecen y los sueños se apagan. Que todo es un grito en la noche, un salto en la nada, que no existen las miradas claras, el amor que quema, la ternura de la gota de agua. Pero ¿por qué al correr de los años pesan tanto las alas? ¿Por qué los sueños tan altos? ¿Por qué la soledad que mata? ¿Por qué todavía la esperanza late en todas las miradas? ¿Por qué todavía un sollozo y una lágrima en el alma? Cuando se quemó la Notre Dame de París, ese mismo día, era un Viernes Santo, si no me equivoco, escribí lo siguiente, porque la catedral representa lo que voy a decir aquí: París. Notre Dame. Arde Notre Dame, alma de Francia. Llora París. El fuego de su catedral es un grito que desgarra su cielo. Llora Víctor Hugo, que con su novela
protagonizó siglos de sueños, de crítica, de rebeldía. También lloraría Voltaire, el niño terrible alumno de jesuitas, a pesar de sus diatribas y críticas a lo que un día Kierkegaard llamó la cristiandad. Si pudieran gritar, llorarían coronas, báculos, pinceles. Sería un largo lamento de literatos y poetas. Así ardió Notre Dame, alma de Francia. Báculo y espada, toga y poder, letras y bayonetas se dieron cita allí en una conflictiva amalgama de siglos de tormentas. Allí en Notre Dame se expresó buena parte de la comedia humana de la modernidad. Su catedral, causa de tantos siglos, sintió en carne propia la terrible decadencia de Occidente. Tal vez el mismo Dios ya no se reconocía en su otrora admirada belleza de su arquitectura. Tal vez era ella misma la viva imagen de los despojos del Dios cristiano que se negaba a morir. Allí deambuló el jorobado de Nuestra Señora de París, creación de Víctor Hugo, expresión de los miserables, aquellos que dolorosamente se arrastraban por sus arrabales. Seguramente, a pesar de los saqueos, celebraría la revolución. Ahí se coronó Napoleón, el emperador. Celebró De Gaulle la liberación. Juana de Arco obtuvo finalmente su victoria. Dentro de sus muros se entretejieron disímbolas ideologías, historias contrapuestas, lecciones de Dios y del mundo, cuyo aterrizaje era paz o guerra, dominación o liberación, pero siempre ahí dentro la serena quietud de la casa común. Allí, en muros milenarios, compartieron el mismo rito plebeyos, burgueses, aristócratas, revolucionarios. ¿A ti, Pascal, no te deslumbró su tenue y serena oscuridad? ¿No inspiró la luminosa claridad de tus lacónicos y deslumbrantes pensamientos? ¿No cambiaste tu eximio científico en paradójica simbiosis, fe y ciencia, serenidad y rebeldía? ¿O tú, Rousseau, ambivalente y macizo pensador, de dónde sacaste la revolucionaria idea de tu voluntad general, el fecundo principio de libertad, aquel que sublevó pueblos e hizo rodar cadenas de reyes? ¿No será universalidad acaso del sentido de comunidad medieval, pluralidad artística de tu catedral, que como en tu caso cobijaba al mismo tiempo el espíritu católico y la disidencia protestante? Te pregunto a ti, Paul Claudel, poeta grande de Francia, ¿no te inspiraron sus muros y vitrales o la larga y pesada tradición milenaria tu propia conversión espiritual? Sí, ahí precisamente junto a esos muros, como tú le escribiste. ¿No será Baudelaire, poeta maldito de Francia, tú que cantabas a Víctor Hugo y recordabas a Pascal, y que desde la infancia escuchabas los sombríos llantos, los estremecimientos, y que por lo tanto pensabas que vivir y soñar no armonizaba? Tal vez, hablando de Pascal, pensaste, poeta Baudelaire, que todo era un abismo y que un olor a sepulcro descendía de lo arcano. ¿No será que tus flores del mal llevaban ya demasiada carga a las espaldas y retrataban el viejo y decadente cansancio de una humanidad sin rumbo? ¿Por qué afirmaste, dudaste de que tu Francia era un país repleto de vida que ciega la amargura? ¿No será que por eso preguntaste a tu Dios qué pensaba de esa ola terrible de anatemas y que no obstante veías como Pascal el infinito desde cualquier ventana? Sí, arde el cielo rojo de París, arde su catedral en este lunes negro de abril, de sombras y tinieblas de los tiempos presentes. Llora París, lloramos todos. Sin embargo, espero que nosotros no hayamos perdido la esperanza. Bien.
Viene otra, para soñar un humanismo. Esa la quería dedicar a la Carmen Rovira, es una maestra insignia de Filosofía y Letras, pero en el último momento no pudo asistir porque es una jovencita de más de 80 años, ya casi roza los 90. No. Para soñar un humanismo. No os preocupéis que después viene lo más bonito. Para soñar un humanismo, comenzaría por deletrear las reelecciones de Victoria, recrear el mundo nuevo de las casas, admirar de Don Vasco la utopía. Volvería a leer el elogio que escribió Erasmo y de su amigo Tomás Moro propondría de nuevo como telo sin pauta la utopía. Para caminar caminos nuevos, tal vez Platón tendría que corregir la plana a Maquiavelo, recrear con nuevos bríos su Protágoras, y tal vez al ver la decadencia de la historia tendría que fundamentar más su crítica a Trasímaco y revertir con nuevas armas la palabra. Tal vez Francisco de Asís volvería a su natal Toscana, la de la viña y el olivo, a recordar que no se pueden tener en la misma mano las llaves del reino y detentar al mismo tiempo las llaves de Pedro. Concluiría que para escribir sobre humanismos tendría que recordar que el hombre se tropieza con la misma piedra, que la comedia de la vida es más que la que escribiera Víctor Hugo y más terrible que aquella que Dante imaginara en el infierno. Para soñar un humanismo no bastaría recitar los Padres Nuestros. Se requieren cimientos de estructuras, no tan solo humanismos literarios. El pan bueno se come con esfuerzo. Visión, ilusiones, hermanara Marco Aurelio y Epicteto. Creer cambiar un mundo cuando las cadenas, las más terribles, las llevamos dentro. La dialéctica del amo y del esclavo es mezclar política, letras y dinero. La simbiosis perfecta, donde el príncipe en festín de palacio paga los festejos. Sin embargo, tal vez nuestras lecturas sigan plagadas de misterios y nuestros libros, algunos terriblemente ingenuos, porque ilusos creemos que un día pastarán juntos el lobo y el cordero. Tal vez nuestros viejos relatos ya no vivifiquen como antaño nuestros sueños. Tal vez sean voces en desierto, quizás no dejen huella, no ser los que dejan los desvelos, pero son los que tenemos, los que blog, los que ganan la historia y llenan los esfuerzos, los que detectan fuerza y movimiento, los que hilvanaron a pesar de los inviernos, los que harán correr el agua algún día, rodar los sueños, para seguir robando de los dioses el fuego, porque los tiranos, a pesar de la espada o el incienso, se acaban cuando se acaba el miedo. Hacemos una pausa de 5 minutos.